voltios, vamos a colocar aquí 5 voltios. Bien, en el sensor incluso dice que se le puede colocar, en este caso un poco más, el que tenemos en el simulador es de 5, 6 hasta 7, 7,5, ya él dice que no. Entonces ese es el modelo que tenemos montado en el simulador, el que vamos a utilizar en el simulador. Bien, en el otro extremo vamos a tener el ground o tierra, ahí donde vamos a colocar la referencia, y en el pin del medio vamos a colocar, dice Vout, en el pin del medio vamos a colocar, vamos a poder extraer la salida de mi sensor. Bien, él va a captar variaciones de temperatura y me va a entregar variaciones de voltaje. Entonces vamos a tener una equivalencia entre la temperatura y el voltaje. En este manual me dice que el voltaje que se le puede colocar en ese pin va de 4 a 30 voltios. Eso es lo que dice el manual, el que estamos viendo ahorita. Nosotros vamos a trabajar de 4, 5 a 6 voltios, el que vamos a nosotros utilizar ahí. 5 voltios es lo más común que se le coloca. La temperatura, el rango de medición de este sensor es de menos 55 a 150 grados centígrados. El tercer término dice precisión igual a más o menos 2 grados centígrados. ¿Qué quiere decir más o menos 2 grados centígrados? Quiere decir que si mi medida fuera 30 grados, entonces el verdadero valor sería entre 28 y 32. O sea, 2 grados para arriba, 2 grados para abajo. Porque ese es el error que mide este sensor, el error que tiene este sensor. Estos sensores, esos valores que dan son valores promedio, ¿ok? Son valores promedio, es decir, que puede haber cierto errorcito y el errorcito entra. Ahí te están dando de dónde a dónde va a ser el error. Es decir, que si su medida es, por ejemplo, 20 grados, entonces uno debe saber que pudiera ser entre 22 y 18 grados centígrados, porque esa es la precisión de mi instrumento, de mi sensor. Bien, entonces aparte dice que la salida es más o menos 10 milivoltios por grado centígrado. ¿Ok? Es decir, que si aumenta 1 grado centígrado, aumenta 10 milivoltios. Si aumentan 3 grados centígrados, entonces aumenta 30 milivoltios. ¿Ok? Entonces la salida va variando voltaje a medida que va variando la temperatura. Entonces, ¿de qué temperatura a qué temperatura? De 2 grados centígrados a 150 grados centígrados. Es decir, que si tienes algún proceso de 500 grados centígrados, no lo pongas, que no te va a funcionar. Si tienes un proceso de 0 grados centígrados, no lo coloques. Si tienes un proceso de menos 4 grados centígrados, no lo coloques. Te están diciendo que el rango es entre 2 y 150 grados centígrados. Bueno, esa es la información que nos da el manual. Bien, entonces vuelvo para que quede asentado. El primero, desde el área plana, es la alimentación. El último es la tierra y la lectura la vamos a sacar del pin del medio. Ya con eso, ya tenemos la información necesaria para hacer nuestro montaje. Entonces pasamos a hacer montaje. Primero debemos buscar dónde está ese sensor. Entonces buscamos el sensor y lo vemos aquí. Aquí dice sensor de temperatura. No dice el M35, hay varios. Pues. Él solo dice sensor de temperatura. Pues. Entonces, fíjense, es parecido al modelo que les acabo de explicar, por eso es que se ha seleccionado la información de ese manual. Entonces, ya tengo mi sensor, fíjense que está del área plana para el frente, ¿ves? Porque es desde ahí que se mide. De todas maneras, como este es un simulador, aquí él te da la facilidad incluso de saber cómo se conecta. Pues mira, aquí mismo uno coloca el mouse. Entonces no se hace más grande, pero aquí abajo sale un cartelito negro, ¿bien? Donde está escrito, aquí se ve que dice potencia, no sé si ustedes lo puedan ver de allá. En el de medio dice Vout, que es voltaje de salida, que es la información que me va a dar el sensor, y el último me dice tierra. Entonces, eso es la facilidad de este simulador que ya te está diciendo cómo se conecta, para que no tengas que estar perdiendo el tiempo buscando un manual. Sin embargo, no es perder el tiempo porque debemos saber leer los manuales e interpretar la información que nos dan los manuales. Entonces, muy bien. Ahora, como habíamos dicho, necesitamos alimentar este sensor, entonces vamos a alimentarlo.
¿Y cómo lo vamos a alimentar? Bueno, hay que buscarle una fuente. Le pudieras colocar una batería, pues nosotros vamos a usar es una fuente. Entonces, buscamos la fuente. Fíjense que aquí dice el componente básico. Si no lo vemos, entonces colocamos todos. Entonces, en todos podemos ver los diferentes dispositivos que nos permite utilizar este software. Entonces, bajamos y por aquí estamos observando que los instrumentos ofrece la posibilidad de, bien, nos ofrece la posibilidad de un generador de funciones. Entonces, nos ofrece ¿qué más? Un segundito aquí. Nos ofrece también el generador de funciones, no nos hace falta todavía, no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar es una fuente, ¿bien? Y también nos ofrece un osciloscopio, pero no lo vamos a utilizar. Con esto vamos a trabajar. Entonces vamos a girar a este señor que está acá, ¿bien? Porque vamos a alimentar con él. Nos colocamos aquí. Aquí está el negativo, aquí está el positivo, bien. Vemos acá, aquí está el negativo y en este pin está el positivo. Por ejemplo, si lo colocamos acá, podemos ir del negativo, ok, aquí a la tierra, que ese va a ser nuestra referencia. Bien, entonces, aquí tenemos la referencia ya tanto el sensor como el instrumento de medida, el multímetro, cual que vamos a medir el voltaje. Entonces, una vez que tengo eso, ahora voy a agarrar y voy a colocar también la referencia de mi fuente. Acá. Coloqué la referencia de mi fuente. Ya tengo todos en la misma referencia. Ahora debo proceder a alimentarlo. Entonces, voy para acá, giro y me voy a la... Bien, entonces, bueno, tenemos esto hecho ya. Bien, entonces ya tengo alimentado tanto el sensor, ¿ok? Tengo alimentado el sensor y ya tengo conectado el multímetro para poder, la referencia al multímetro. Lo único que nos falta es el otro pin del multímetro con el que vamos a medir el... Ya, con eso, ¿ok? Puedo medir el voltaje que va a proporcionar el sensor, ¿ok? A medida que mida la temperatura. Entonces, una vez que tengo conectado, no voy a conectar más, voy a simular, le doy aquí a simular y fíjense que en la fuente me viene con voltaje de 5 voltios. Si yo le aumentara más voltaje, fíjense lo que muestra en el sensor, fíjense que muestra como si se hubiera quemado, ya que este sensor, el modelado de este sensor fue que le colocaron que se puede alimentar hasta 5 o 6 voltios. Fíjense que baja un poquito más. Uno baja, ya en 6, fíjense que en 5 y 20 ya es lo máximo que él muestra. Entonces, ya un poquito más, ya él muestra como que se hubiera quemado. Entonces, bueno, ya tengo alimentado mi sensor y lo que me queda es ver, o sea, es simular. Entonces, aquí le damos clic y fíjense que cuando le damos clic, me sale esto que está aquí arriba. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo vean. Cuando le doy clic, me sale esto que está acá. Fíjense que para él estamos a 25 grados centígrados y el voltaje que bota mi sensor es 749 milivoltios. Por lo tanto, si cambio la temperatura, miren lo que da ahora, 769 milivoltios. A medida que va cambiando la temperatura por menos 26 grados, si yo lo llevara a 28, ¿qué pasa? Ahora, ¿cuánto hay? 779 milivoltios. ¿Por qué? Porque él cambia cierta cantidad de milivoltios de acuerdo a cambios de acuerdo a cada grado centígrado
que haya variado mi ambiente, donde yo tengo colocado este sensor. Entonces, bueno, simplemente tengo un sensor que a medida que va cambiando la temperatura, vemos que hay cambios en el voltaje. Si aumenta la temperatura, aumenta el voltaje, bien, aumenta el voltaje y eso es lo que vamos a tener en el sensor. Vamos a tener cambio de voltaje de acuerdo a cambio de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Nosotros simplemente esto lo llevaríamos a una pantalla de LCD para poder visualizar ya a través de una transformación, es decir, nosotros hacemos una equivalencia, que en este caso el simulador nos permite verlo, pero en físico nosotros tendríamos que hacer algo que cambie grados centígrados, perdón, algo que cambie voltaje a grados centígrados, ¿bien? Para que es lo que le interesa al cliente, ver cambios de temperatura. Él no va a saber qué es lo que representa ese voltaje, sino lo que va a querer es ver el valor de grados centígrados. Entonces, bueno, aquí así ya hemos visualizado cómo es la conexión, cómo son los pines de un LM35, un sensor de temperatura, bien, donde va a haber cambios de voltaje a medida que haya cambios de temperatura. Entonces, bueno, fíjense que este simulador incluso permite bajar un poquito más de la temperatura que realmente él mide. O sea, no, en el manual nos decía hasta menos 2 grados, perdón, hasta 2 grados centígrados positivos, 2 grados. Este incluso llega al 0, pues no, ya es este otro modelo, pues fíjense que no coloca el M35, sino simplemente coloca sensor de temperatura. Bien, entonces bueno, ya hemos visto cómo se conecta a este sensor. Vamos a parar un momentico aquí. Y vamos a parar.